Muy buenas, bienvenidos a Zona 1916. Hoy seguimos con la sección de recordando temporadas. En este caso tenemos que recordar la temporada 14-15 y para situarnos en ella hay que recordar de dónde venimos. Bien, el Mallorca venía de quedar 17º en la 13-14, lo que hacía que el equipo, pese a que en esa 14-15 podía seguir siendo como uno de los candidatos a poder subir, ya vais a ver que el equipo seguía igual básicamente y que no había un avance en el equipo bermellón. Como sabéis, el hombre que nos salvó en la 13-14 fue Javi Olaizola. Aquí Javi Olaizola no va a seguir. No sigue en el equipo. De hecho es que ahora vais a ver un poco la locura que fue esa temporada. Todo se pacto para que el entrenador sería Miquel Soler, pero finalmente hay un cambio de planes, directiva, tal, como lo ha ocurrido este año, por ejemplo, al Cádiz con Idea, que hizo en Celades, pues eso ocurrió en la 14-15 al Mallorca. El entrenador iba a ser Miquel Soler, un hombre de la casa, pero Aguate formaba parte como de la dirección deportiva, era como un hombre de paja, por llamarlo así, y finalmente pues él apuesta por Valeri Karpin, el jugador mítico de la liga, para que sería el entrenador. Actualmente Valeri Karpin sigue entrenando y cuando yo lo miré estaba entrenando a la selección rusa, pero como no compite en competiciones oficiales, pues apenas lo sabrá la gente que Valeri Karpin es el entrenador de la selección rusa. Solo voy a nombrar aquí los fichajes porque hubo numerosas bajas. Entonces, si tengo que decir baja por baja, nos da un siglo entero para nombrar todos los jugadores que largaron. El primer fichaje que vino era Javi Ross, de la Real Sociedad. Vino a coste cero y era un centrocampista pivote que vino para ayudar al equipo en esa posición en el centrocampo. Para la delantera trajeron a Manu Arana, mítico delantero que luego jugó en el que venía del Recreativo de Huelva, pero que también jugó en el Racing, si no me equivoco. Al final vino para eso, para aportar algo de gol. Luego trajeron a Pau Cendrós. Pau Cendrós viene del Alcorcón, regresa, si no me equivoco, en este caso, porque ya estuvo con esa mítica escena de Cristiano Ronaldo. Entonces lo traen a Pau Cendrós. También viene procedente de la Ponferradina, del conjunto del Toralín, viene Fofo. Después trajeron a Markovic, procedente del Benfica B. No sé poco qué decir, vino procedente del Benfica B. De hecho, me acuerdo de encontrar imágenes de él y todo. Cristian Bustos, que viene procedente del Celta, ya venía en una edad, si no me equivoco, veterana. También trajeron a José Lu Moreno del Recreativo, que años más tarde José Lu Moreno en 2017-18 sería el Pichichi de segunda división, haría 23 goles con el Lugo. También traen a Trujols del Murcia. Vino también para la portería, como Aguate se retiró, como ya he comentado, y pasó a ser director deportivo o algo ahí metió en la dirección deportiva. Vino Jesús Cabrero del Recreativo de Huelva, que de hecho en una de sus presentaciones dijo: me muestra ambicioso con el objetivo de regresar a primera división. O sea, al final ellos pensaban que el objetivo de volver a primera, como he comentado ahora, era posible. Luego traen a Josep Ifort del Botosani rumano. Poco más que decir de ese señor. También otro señor de los que me ha costado encontrar archivos, imágenes. Viene Gaya Sorin, el jugador israelí que fue jugador del Barça Athletic, también del Barça B, pues vino para reforzar más el equipo aún. Nikola Golan del Partizan también vino. Vino Marko Stepovic, un delantero que era en serbio, si no me equivoco, procedente del Olympiacos. Años más tarde, Marko Stepovic, en la temporada del COVID, una después, si no me equivoco, un par de años después del COVID, va al Lugo a jugar. Y luego Chisco Jiménez, que luego más tarde Chisco Jiménez se uniría al Atlético Baleares,
si no me equivoco, ya un par de años después. Como comento al final, era un poco bastantes movimientos, porque aún hay más movimientos. Teníamos el movimiento de Héctor Juste, el mítico Héctor Juste, poco más que decir de él, que venía procedente del Granada. Teníamos a Coef, que venía procedente del Udine, Albert Riera, que venía sin equipo, y Saborit, que el Bilbao Athletic no se lo cedió con Albert Riera, luego le suspendieron de empleo y sueldo, y nunca se supo muy bien el por qué, hubo historias, pero al final nunca se terminó sin saber si todo era cierto. Por repasar un poco cómo queda la plantilla, ¿vale? Como sabéis, voy a hacer un cómo queda la plantilla y luego ya vamos a ir pues, punto por punto. Portera, portera no, portero mejor dicho, Jesús Cabrero y Rubén Miño, ¿vale? Miño que seguía como el año pasado, que acabó siendo titular. Este año Miño juega menos partidos, pero juega también algún donde era el portero titular. En la defensa había bastantes hombres, teníamos a Vigas, que continuaba, Saborit, Cassim Adams, Héctor Juste, teníamos a Coef también, teníamos a Gus García, teníamos a Pau Cendrós, a Trujol, que como he comentado fue fichaje vino procedente del Murcia, y había el Company, que el año pasado era canterano y ya este año jugó un par de minutos más. Ya para entrar en la media teníamos a Marco Asensio, que el joven aquí ya empieza a destacar y luego le ficha en Madrid y al año siguiente vale Español, pero eso ya el próximo miércoles lo veremos. Alex Vallejo, Fofo, Albert Riera, que seguía, Pep Lluís Martí, Joao Víctor seguía también, Cristian Bustos, Javi Ross y Gulan, ¿vale? Y el ataque era Brandon Thomas, que ahora está en el fútbol griego, que aquí era canterano y metió un gol, Cedric Omongi, Michael Pereira, que jugó muy poco, pero jugó, Arana, Chisco Jiménez, Gai Asulín, Markovic, Stepovic y José Lu Moreno. El delantero que voy a comentar fue muchísimos años después con el Lugo. Vamos a ver, voy a comentaros un poquillo el orden, ¿vale? Vamos a empezar hablando por ese Mallorca después del descenso, ¿vale? Comentando un poco que os he dicho, iba a ser Miquel Soler el entrenador, al final es Carmen, vale, bien. Como he comentado, te sitúas año 13-14, vienes a quedar 17º, 51 puntos. Cuando quieres subir a primera y el equipo casi baja, vale. Ellos querían un hombre para convencer por el mallorquinismo. Se trae a Miquel Soler. En agosto se cargan a Miquel Soler. No sé si lo cargan, si no, no cuentan con él. Baja de nuevo al filial o hacen algo con él, porque luego Miquel Soler se acaba volviendo. Y traen a Valery Karpin. Valery Karpin al final viene en agosto de 2014, sin pretemporada tal. Había jugadores con experiencia, como he comentado, pero hay un comienzo desastroso. Empiezas contra el Valladolid y perdieron 2-1. Luego hay un montón de resultados negativos que te hace ir hasta que tenías un punto de 12 posibles, cosas así, y ya te vas contra Osasuna en el Sadar, uno de los estadios más complicados de aquella segunda división. Osasuna, que encima era un equipo que había bajado y ese año también pelea por no bajar. De hecho, Osasuna, si hubiera bajado, desaparecía, así como dato que os lo doy. Osasuna 6, Mallorca 4, un resultado de los que ya no se dan casi. 10 goles, en Mallorca 4 fuera de casa, pero Osasuna le mete 6. Aquí ya veis el desastre que tenía Carvin
montado más que te mete un 3 eres el Barça B y te plantas con un 2 de 21, números muy negativos eran todos. El club siguió con Carpin, ¿vale? Y cuando sigue con Carpin ya pilla 5 victorias seguidas contra Alavés, Llagostera, Racing también. Ya el Mallorca se estaba acercando a esa zona media, a la zona templada. Y cuando parecía que el equipo había cambiado totalmente, pues no. No pasa. Vale, vamos a hablar ahora un poco de Marco Asensio, ¿vale? De la aparición del canterano, tenía 18 añitos. Disputó 36 partidos de liga y marcó 6 goles. Asensio ya cuando recibía el balón era un jugador que se demostraba que tenía mucha calidad y que al final luego pues el Madrid lo fichó por unos 3 millones, 2,5 y al final ese Asensio tenía muy buen golpeo. Al final era muy joven y yo, vamos, me hice goles muy buenos para dirigidos a la escuadra y demás. Al final Asensio era un criajo y luego pues hizo historia en el Madrid. Dio un año muy bueno, la 17-18, pero luego al final acabó saliendo. Así por comentar un poco lo de Asensio. La temporada yo la califico como una temporada irregular, donde el Mallorca nunca consigue meterse en playoff. No era un equipo consistente, era un equipo que era de imprevistos. Si sacaba 5 puntos en una atacada, venga, lo sumaba al colchón, ¿no? Pero tú al final, sumando 5, 6, 7, nunca te puedes meter a playoff porque no había una irregularidad. No tenía regularidad ese equipo y al final, poco a poco, el objetivo del playoff comienza a alejarse. 64 goles encajados al Mallorca. Menos 13 goles. Es que, veis, lo que digo. La defensa del Mallorca era muy mala y no se trabajaba en defenderla bien. De hecho, una de las mayores actitudes que se han visto en un jugador de las exhibiciones, nos tenemos que ir a un Mallorca 1, Valladolid 5. Un Valladolid dirigido, si no me equivoco, por Jean-Francesc Ferrer Rubí, frente a Mallorca en enero, de Mójica, estaban en el Pucela y hace una exhibición brutal. Queda 1-5 ese partido. Mójica era un banda extremo, o jugaba muy bien de carrilero, no era un jugador que subía muy bien al ataque y claro, al ser mucho más joven bajaba rapidísimo. Reventó al Mallorca Mójica, lo destrozó en ese partido. Y luego ya morir siguiendo el vídeo, el guión, llega al cambio en el banquillo la jornada 24. Traen a Miquel Soler. O sea, el Mallorca se va muy lejos del ascenso y le dicen, oye, consigue la permanencia Miki y ya está. Y ya te dejamos tranquilos. Al final, para que veáis cómo cambiabas un objetivo siempre era como el ascenso, venga, y acababas peleando por no bajar, que era un objetivo muy triste. También hay que comentar aquí una cosa que hay, que es un cambio de propietario, ¿no? Que es Utz Clashing pasa a ser el accionista mayoritario del Mallorca. Es de los que más ya vas a tener más por ciento del club y junto con su mujer y Serra Ferrer se echa a un lado al final. Entonces os puedo comentar un poco que Utz Clashing se convirtió en el accionista mayoritario. Utz Clashing, que no quiero meter la pata, pero yo recuerdo que era creo que algo de alguna marca de coches. No sé de cuál, pero era algo de alguna marca de coches, si no me equivoco. Por nombrar un par de protagonistas, yo me he quedado con nombres como Marco Asensio, Manu Arana y Chisco. Me he quedado así viendo las estadísticas un poco con ellos. Al final, pues Jesús Cabrero, por ejemplo, que encajó bastantes goles, no me había dado por ponerle. Y demás, he puesto esos tres nombres. Marco Asensio Arana y Chisco Jiménez. Ahora hay que retroceder a septiembre cuando el equipo jugaba la Copa del Rey. La Copa del Rey, que era un partido aquí, en este caso las rondas de los de segunda, era un partido. Tenías que ir a... Era Isla contra Isla, Mallorca contra Las Palmas. Y Las Palmas gana 0-2. Eliminado de Copa en septiembre. Y ya que otro lo diga, lo que quiera jugar, que solo la Liga, pues está.
Así era. También comenté en el anterior vídeo que el Mallorca quedó humillado frente al Alcorcón en Copa en la anterior temporada. O sea, la Copa aquí les importaba entre poco y nada. Iba a decir un insulto, mejor no lo he dicho. Por comentar la recta final. Al final el equipo se salva medio cómodamente, pero al final vuelven a decir, el objetivo es volver el año que viene. Bueno, el año que viene vais a ver ya el miércoles que viene, que es una temporada hecho de centenario y tal. Es otro puto desastre, hablando mal. O sea, el Mallorca, de verdad, si hubiera bajado a segunda vez, probablemente, ahora que lo pensamos en frío, se hubiera metido en un nido muy gordo. Muy gordo, porque cuando ya baja a segunda vez, ya están medio ahí los americanos, menos mal, porque si no, un puto lío. Hubiera sido hablando mal. Balance de la temporada, 13 victorias, 9 empates, 20 derrotas, 51 goles a favor, 64 en contra. Un 16º puesto, y números muy, muy tristes. Para mí, ya como opinión casi para acabar un poco el vídeo, para mí fue un fracaso. Porque ese equipo, también te digo, no te pido llegar a playoff, pero si tú hablas de un proyecto de volver a primera división, mínimo, una novena plaza, una octava, meterte en playoff alguna jornada, que nunca se metió en playoff a este equipo, dirigido por Carpin. Digo dirigido por Carpin porque al final a Miki Soler ya no le ibas a pedir ir a playoffs, pero bueno. Si la vemos hoy con los ojos, era una temporada humillante. O sea, no había para dónde cogerlo. Bueno, y bueno, como he dicho, la conclusión, al final me parece que esos años, yo sé que igual no atraen tanto y de hecho es que me cuesta encontrar información verídica. Tardo bastante en encontrar toda la información para hacer un vídeo, no como esos años que hay mucha información. Y bueno, la conclusión que saco es, menos mal que ahora, pese a ser en segunda, no estamos como esos años, porque yo creo que aquí había mucha penuria, si de hecho ves el estadio estaba hecho una pocilga, y muchos más temas de los que no voy a hablar ya para no meterme en jaleos. El próximo vídeo, como he dicho, temporada del centenario. De esa temporada en especial he querido meter un clip de la presentación de Carpin y no he encontrado. Y muchas más cosas que no he podido encontrar. Entonces, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós y suscribiros y activar la campanita.